soy la almirante Alexandra Callaghan, tengo 44 años y pasé de ser la hija de un oficial de logística de la Marina a comandar la Unidad 77, una de las fuerzas especiales más secretas de las operaciones especiales de Estados Unidos. Durante años, intenté enorgullecer a mi padre, enviándole dinero, visitándolo, dejando pasar sus pequeñas bromas sobre mi trabajo de oficina. Pero el día que me presentó a su amigo Seal como su pequeña oficinista, algo cambió. Lo que sucedió después lo cambió todo. ¿Alguna vez te ha ignorado o subestimado a alguien con quien pasaste tu vida? ¿Toda la vida tratando de impresionar? Si es así, no estás solo. Antes de contarte lo que pasó en esa barbacoa, dime desde dónde estás viendo esto. Y si alguna vez has tenido que mantenerte firme después de ser subestimado, dale al botón de me gusta y suscríbete porque lo que sigue podría sorprenderte. Crecí sabiendo lo que significaba el deber antes de saber cómo se escribía. Mi padre, Edward Callaghan, se retiró como teniente comandante en logística de la Marina. El tipo de oficial que se aseguraba de que la munición llegara a su destino a tiempo y las cadenas de suministro no colapsaron. Era meticuloso, orgulloso y seguro de que el verdadero servicio se prestaba en el campo, con las botas sobre el terreno, el acero apuntando al objetivo. Todo lo demás era trabajo de apoyo. Tenía 8 años cuando colocó su insignia de jubilación en una vitrina y me dijo que el ejército no era lugar para mujeres que no pudieran soportar el combate. Tenía 22 años cuando le demostré que estaba equivocado al unirme de todos modos. No protestó cuando me alisté. Firmó los papeles con la misma expresión neutral que tenía cuando revisando formularios de solicitud. Creo que asumió que fracasaría o tal vez me acomodaría en alguna rama administrativa donde estaría seguro y pasaría desapercibido. Fui a la escuela de oficiales en Rhode Island, me gradué casi entre los mejores de mi clase y acepté mi nombramiento como oficial de la Reserva Naval a los 23 años. Mi padre asistió a la ceremonia, pero se fue temprano. Tuvo un almuerzo de jubilación con viejos compañeros de logística. Me dije a mí mismo que no importaba. Mis primeros años los pasé en inteligencia, primero como analista subalterno a bordo de un destructor, luego en operaciones conjuntas. Planificación de operaciones en una instalación costera en San Diego. Era bueno conectando puntos que otros pasaban por alto, anticipando los movimientos enemigos a través de fragmentos de comunicaciones interceptadas e imágenes satelitales. A los 26 años, era teniente, y a los 30, ascendí a teniente comandante. Coordiné con equipos SEAL, unidades de reconocimiento de la Infantería de Marina y operaciones especiales de la Fuerza Aérea. Aprendí su lenguaje, sus ritmos, su forma de pensar sobre el riesgo y la ejecución. También aprendí que no me tomaban en serio hasta que demostré mi valía 3 veces. A los 33 años, fui seleccionado para comandar una célula conjunta de fusión de inteligencia en Bahrein. Fue un despliegue que mi padre describió como trabajo de oficina en el desierto cuando se lo conté por teléfono. Estaba viendo un partido de los Padres. Podía oír al locutor de fondo. No lo corregí. No le dije que mi trabajo de oficina implicaba coordinar inteligencia en tiempo real para paquetes de ataque dirigidos a objetivos de alto valor en 2 teatros de operaciones. No mencioné las noches que me quedaba despierto rastreando activos en territorio hostil o el elogio que recibí cuando una de mis evaluaciones evitó una masacre. Él no lo habría entendido. O tal vez sí, y eso era peor. A los 37 años, yo era comandante, que en términos de la Armada equivale a un teniente coronel en el Ejército o la Fuerza Aérea. Ya no solo analizaba amenazas. Estaba dando forma a las operaciones. Trabajaba directamente con unidades de guerra especial, a menudo en espacios clasificados donde mi nombre no aparecía en ninguna lista pública. Mi padre sabía que me habían ascendido. Le había enviado una foto de la ceremonia. Me respondió por mensaje: felicidades por el ascenso. Tu madre habría estado orgullosa. Mi madre falleció cuando yo tenía 19 años, 2 semanas antes de graduarme de la preparatoria. Ella fue quien me dijo que podía lograr cualquier cosa. Mi padre fue quien creía que no debía hacerlo. Cuando cumplí 40 años, me asignaron a la Unidad 77.
No era una unidad a la que se postulaba. Era una unidad que te encontraba. Oficialmente, no existía. Extraoficialmente, era una fuerza de tarea conjunta. Especializados en operaciones clandestinas de recuperación. Rehenes, pilotos derribados, agentes de inteligencia capturados. Rescatábamos personas de lugares a los que nadie más podía llegar. Fui nombrado oficial ejecutivo bajo el mando de un general de 2 estrellas que estaba a 3 años de jubilarse. Me dijo durante nuestra primera reunión que me había seleccionado porque tenía la rara combinación de intuición operativa y paciencia burocrática. ¿Sabes cómo luchar y cómo esperar? Dijo que eso es lo que requiere este trabajo. 18 meses después, cuando se jubiló, tomé el mando. A los 41 años, fui ascendido a capitán 2006. Es el rango que separa a los oficiales de carrera de aquellos destinados a los altos mandos. Mi padre no asistió a la ceremonia. Dijo que tenía una cita con el médico que no podía reprogramar. No insistí. La capitana López, mi segunda al mando, me representó como invitada. Después, me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Creo que incluso me lo creí. Pasé los siguientes 2 años dirigiendo operaciones en 3 continentes. Coordiné con la CIA, el Departamento de Estado, los servicios de inteligencia extranjeros. Tomé decisiones que salvaron vidas y decisiones que las costaron. Dormía 4 horas por noche y vivía en una instalación segura en Virginia que olía a aire reciclado y café. Malo. Mi padre me llamó 2 veces en ese lapso. Una vez para preguntarme si podía ayudar al hijo de su vecino a entrar en la Academia Naval. No pude. Y quiere contarme sobre una reunión a la que asistió donde el hijo de alguien acababa de entrar en el equipo SEAL 6. Eso sí que es un verdadero logro, dijo. Le dije que tenía que irme. Tenía una reunión informativa, en 10 minutos. No era mentira. A los 43 años, me ascendieron a contraalmirante Lower al 07. Vino acompañado de una ceremonia en el Pentágono, un nuevo conjunto de responsabilidades y un discurso del subjefe de operaciones navales sobre liderazgo y sacrificio. Mi padre me envió flores. La tarjeta decía, felicitaciones por tu ascenso. Todavía no puedo creer que te hayan dejado llegar tan lejos. Guardé la tarjeta en el cajón de mi escritorio durante 2 semanas antes de tirarla. 6 meses después, me ascendieron de nuevo. Contraalmirante Upper al 08. Es un rango que menos del 1% de los oficiales alcanzan. Tenía 44 años y era la mujer más joven en ocupar ese puesto en el Comando de Guerra Especial Naval. La Unidad 77 seguía siendo mía, aunque mi función había cambiado del mando directo a la supervisión estratégica. Pasaba más tiempo en salas de reuniones que en centros de operaciones, más tiempo gestionando egos y expectativas que misiones. Era un trabajo necesario. No era el trabajo que mi padre entendía. Todavía me llamaba una vez al mes. Las conversaciones eran cortas, superficiales. Él me preguntaba cómo estaba. Yo decía que bien. Me hablaba de su jardín o de sus noches de póker con otros jubilados. Nunca me preguntaba por mi trabajo. Yo nunca me ofrecía. Se convirtió en una rutina, un guión que seguíamos porque ninguno de los dos sabía cómo romperlo. Me decía a mí misma que era suficiente. Me decía a mí misma que no necesitaba su aprobación. Pero cada vez que colgaba, sentía el mismo vacío que sentía a los 23 años, de pie con mi uniforme de gala mientras él se iba temprano a almorzar. Le envié dinero cuando su pensión no le alcanzaba. Organicé que un contratista arreglara su techo cuando una tormenta lo dañó. Me aseguré de que tuviera todo lo que necesitaba, aunque nunca lo pidió. Era más fácil que afrontar la verdad, que había pasado 2 décadas demostrándole mi valía a un hombre que nunca me vería como algo más que la chica que solía organizar sus archivos. Yo era almirante. Comandaba una de las unidades de élite del ejército estadounidense. Y para él, yo seguía siendo solo alguien que revolvía papeles. Eso era.
El panorama era así cuando volví a casa de permiso la primavera pasada. No había regresado en casi un año. Me dije a mí mismo que era hora. Me dije a mí mismo que tal vez las cosas serían diferentes. Debería haberlo sabido. Las señales siempre estuvieron ahí. Simplemente elegí no verlas. O tal vez las vi y me convencí de que no importaban. Mi padre tenía una manera de restarle importancia a las cosas sin parecer cruel. Nunca alzó la voz. Nunca me insultó directamente. Simplemente dejó claro de mil maneras sutiles que lo que yo hacía no era un verdadero servicio. Empezó cuando todavía era teniente. Volví a casa para el Día de Acción de Gracias y me presentó a su grupo de póker como mi hija, la chica de la Marina. Uno de ellos me preguntó a qué me dedicaba y, antes de que pudiera responder, mi padre dijo, análisis de inteligencia. Muchos ordenadores e informes. No es precisamente derribar puertas. Los hombres se rieron. Sonreí y cambié de tema. Más tarde, cuando intenté contarle sobre una condecoración que había recibido, asintió y dijo, «Qué bien, cariño». Luego volvió a mirar. El juego. Para cuando ascendí a teniente comandante, el patrón ya estaba establecido. Se jactaba de los hijos de otras personas, hijos que eran marines, pilotos, SEALS. Hablaba de ellos con una reverencia que nunca usó conmigo. Una vez, en una cena familiar, pasó 20 minutos contando una historia sobre el hijo de un amigo que había completado el entrenamiento BUD/S. Ese sí que es un guerrero, dijo. Ese es alguien que realmente ha visto el combate. Yo estaba sentado allí mismo. Acababa de regresar de un despliegue donde había coordinado ataques que desmanteló toda una red de células terroristas. No dije nada. No sabía cómo competir con su versión del heroísmo. Cuando me ascendieron a comandante a los 37 años, lo llamé para decirle que estaba en una ferretería. Podía oír el ruido de fondo, las carretillas elevadoras, los anuncios del intercomunicador. Dijo, «Eso es genial, Alex». Genial de verdad. Oye, tengo que comprar algo de madera antes de que cierren. Hablamos luego. No hablamos luego. Pasaron 3 semanas antes de que volviera a llamar. Y cuando lo hizo, no mencionó el ascenso. Me preguntó si conocía a alguien que pudiera ayudar al sobrino de su amigo a conseguir un trabajo en una base. Le di un número de contacto. Me dio las gracias y colgó. El punto de quiebre debería haber llegado antes, pero seguí poniendo excusas. Era anticuado. No entendía la estructura militar moderna. Provenía de una generación que veía a las mujeres de uniforme como anomalías. Justifiqué sus desprecios como ignorancia, no como malicia. Pero la verdad era más simple y más dura. No respetaba lo que yo hacía porque no lo veía como algo real. Cuando me ascendieron a capitana a los 41 años, lo invité a la ceremonia. Le envié los detalles con 2 meses de anticipación. Llamé para confirmar una semana antes. Dijo que estaría allí. La mañana de la ceremonia, llamó y dijo que tenía una cita con el médico. Lleva meses programada, dijo. No puedo reprogramarla. Le pregunté para qué era la cita. Dijo que era de rutina. No insistí. Le dije que no había problema. La capitana López estuvo a mi lado durante la imposición de las insignias. Después, ella preguntó si quería tomar algo. Dije que no. Volví a mi habitación y me quedé mirando la pared durante 1 hora. Mi padre llamó 2 días después para preguntar cómo había ido. Le di un breve resumen. Dijo, bueno, siempre has sido buena en la parte administrativa. Esa es una habilidad valiosa. Sentí que algo se rompía dentro de mí, una pequeña chispa de esperanza que no sabía que aún conservaba. Le di las gracias y colgué. No lloré. Había dejado de llorar por él hacía años. Los comentarios continuaron. En cada visita,
en cada llamada telefónica, había alguna indirecta sutil disfrazada de humor u observación. Nuestro pequeño empleado probablemente está organizando las cadenas de suministro, les decía a sus amigos, o Alex hace todo el trabajo entre bastidores. Un trabajo realmente importante, aunque no sea glamuroso. Lo decía con cariño, como si estuviera orgulloso de mí por saber cuál era mi lugar. Yo sonreía y asentía. ¿Qué más podía hacer? ¿Decirle que había estado en tiroteos? ¿Que había hecho llamadas que ponían vidas en peligro? ¿Que me había ganado mi rango a base de esfuerzo? ¿Decisiones que la mayoría de la gente no podría comprender? No me habría creído. O peor aún, me habría creído y aún así no habría importado. Para cuando alcancé el rango de contraalmirante, ya no esperaba nada de él. El ascenso fue significativo, un rango de oficial superior, un nivel de autoridad y responsabilidad que la mayoría de los oficiales nunca alcanzan. Mi padre me envió flores con una tarjeta que parecía un cumplido con doble sentido. No la guardé. ¿No necesitaba otro recordatorio de que su orgullo era condicional y su respeto estaba reservado para los hombres que encajaban en su estrecha definición de servicio? Cuando ascendí a contraalmirante de primera clase 6 meses después, no se lo dije hasta una semana después de la ceremonia. Parecía sorprendido cuando lo llamé. Otro ascenso. Realmente te están haciendo subir muy rápido. Le dije que no era rápido. Eran 22 años de trabajo. Dijo, bueno, siempre fuiste bueno subiendo la escalera. Tu madre tenía esa misma ambición. No fue un cumplido. Fue un desprecio. Lo dejé pasar. Siempre lo dejo pasar. La última conversación antes de volver a casa fue breve. Lo llamé para avisarle que estaría de permiso y que quería visitarlo. Parecía contento. Eso sería genial, Alex. Voy a invitar a algunos chicos a una barbacoa. Deberías venir. Será un placer verte. Le pregunté quiénes estarían allí. Me mencionó nombres, viejos compañeros de la Marina, un par de chicos de sus tiempos en logística. Y Jacob Rans, un comandante de los SEAL con quien había mantenido el contacto a lo largo de los años. Jaque es un tipo formidable, dijo mi padre. Te caerá bien. Un verdadero guerrero. Dije que estaría allí. Colgué y me quedé mirando el teléfono, preguntándome por qué seguía haciéndome esto a mí mismo. Conduje 6 horas para llegar a la casa de mi padre. La ruta era familiar, la Interestatal 95 a través de Virginia, girando hacia el oeste en dirección a las estribaciones de Blue Ridge, donde se había jubilado hacía 15 años. La casa era pequeña, una casa de una sola planta con cochera y un jardín que necesitaba ser cortado. Llegué justo después de las 1 horas de un sábado. El camino de entrada ya estaba lleno de camiones y un jeep con placas de veterano. Aparqué. Salí a la calle y me senté en mi coche un momento, recomponiéndome. Llevaba el uniforme de gala blanco. Venía directamente de una ceremonia en Washington, D.C. y no había tenido tiempo de cambiarme. Me dije a mí misma que no importaba. Era solo una barbacoa. Mi padre estaba en el patio trasero cuando rodeé la casa. Estaba de pie cerca de una parrilla, cerveza en mano, hablando con 3 hombres que no reconocí. Uno de ellos era más joven, tal vez de unos 30 y tantos años, con la complexión y el porte de alguien que todavía corría 16 kilómetros antes del desayuno. Eso tenía que ser Rance. Mi padre me vio primero. Sonrió y levantó su cerveza. Nuestra pequeña oficinista está en casa. Gritó lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Los hombres se giraron. Un par de ellos se rieron entre dientes. Forcé una sonrisa y seguí caminando. Mi padre me alcanzó a mitad del patio y me abrazó con un solo brazo. Mírate, toda arreglada. ¿Vienes de una reunión, o algo así? Le dije que había estado en una ceremonia de cambio de mando en Washington, D.C. Asintió con disgusto, volviéndose ya hacia sus amigos. Chicos, esta es mi hija, Alex.
Está en la Marina. Se encarga de todo el papeleo y la coordinación de inteligencia. Un trabajo intelectual de verdad. Uno de los hombres mayores me estrechó la mano. ¿Logística?, preguntó. Le dije, inteligencia y operaciones especiales. Asintió como si no supiera la diferencia. El hombre más joven, Rance, dio un paso al frente. Tenía una mirada penetrante y esa calma intensa que se ve en los operadores que han pasado años en lugares peligrosos. Me tendió la mano y se la estreché. Comandante Rance, dijo. Un placer conocerla, señora. Igualmente, dije. Mi padre. Le di una palmada en el hombro. Jackie acaba de regresar de una misión en el extranjero. No puedo hablar de ello, pero digamos que ha mantenido a los malos alerta. Resonrió cortésmente pero no dijo nada. Me cayó bien de inmediato. Nos dirigimos hacia la parrilla. Mi padre me dio una cerveza y la conversación cambió a deportes. El clima, los temas seguros a los que los hombres recurren cuando no saben qué decir. Me quedé al borde del grupo, escuchando a medias, tratando de decidir cuánto tiempo debía quedarme antes de. Podría haber inventado una excusa e irme. Fue entonces cuando Rain vio el tatuaje. Estaba en mi antebrazo izquierdo, justo debajo de la manga de mi uniforme de gala. Un tridente con el número 77 debajo. Pequeño y preciso. Me lo había hecho hacía años, cuando la unidad 77 era nueva y aún estábamos definiendo nuestra identidad. En retrospectiva, fue una decisión estúpida. Se supone que los oficiales no deben hacerse tatuajes de unidad, pero yo era más joven entonces y me parecía importante. Lo he mantenido cubierto desde entonces, pero los uniformes de gala tienen mangas cortas. Mangas. No había forma de ocultarlo. Rance estaba a mitad de una frase cuando lo vio. Dejó de hablar. Su expresión cambió de casual a algo más. Reconocimiento, tal vez incredulidad. Miró mi brazo durante un largo momento, luego levantó la vista hacia mi rostro, luego volvió al tatuaje. Unidad 77, dijo en voz baja. No era una pregunta. Asentí. Así es. El patio quedó en silencio. Mi padre nos miró a ambos, confundido. ¿Qué es la unidad 77? Rance no respondió. Seguía mirándome fijamente, y yo podía ver los engranajes. Retorcía los pensamientos en su cabeza. Estaba atando cabos. Mi rango, mi edad, el tatuaje, el hecho de que acababa de llegar de una ceremonia en Washington, D.C. Cuando finalmente habló, su voz era cautelosa, casi vacilante. Señor, dijo, volviéndose hacia mi padre. ¿Sabe quién es su hija? Mi padre parpadeó. ¿Qué quiere decir? Es Alex. Trabaja en inteligencia. Rance negó con la cabeza lentamente. Se volvió hacia mí y vi el instante exacto en que hizo la conexión. Su postura cambió. Se enderezó, bajó las manos a los costados y, cuando volvió a hablar, lo hizo con el tono formal de quien se dirige a un oficial superior. Almirante Callahan, señora, es un honor. El silencio que siguió fue absoluto. Mi padre abrió ligeramente la boca, pero no emitió ningún sonido. Los otros hombres se quedaron mirando, asimilando lo que acababan de oír. Uno de ellos, un hombre mayor con una camiseta descolorida del cuerpo de marines, me miró, luego a mi padre, luego a Rance. Almirante, dijo. Ella es una. Almirante. Rance asintió. Contraalmirante, parte superior. Oh, espera. Ella comanda la unidad 77. Es una fuerza de tarea conjunta para operaciones de recuperación clandestinas. Rescate de rehenes, extracción de activos, misiones de inteligencia de alto riesgo. Si has oído hablar de ella, no deberías. Me miró de nuevo y había algo parecido a la admiración en su expresión. Señora, trabajé con su gente en Siria hace 2 años.
Usted rescató a 6 de los nuestros cuando todos los demás decían que era imposible. No sabía que lo era. Se detuvo, sacudiendo la cabeza. Lo siento. No tenía ni idea. No sabía qué decir. Miré a mi padre. Estaba pálido. Olvidó su cerveza en la mano. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Eres un almirante. Finalmente logró decir. Asentí. Desde el año pasado, parpadeó. Pero dijiste que trabajabas en inteligencia. Así es, dije. También comando una fuerza de operaciones especiales. Lo he hecho durante los últimos 3 años. Me miró como si estuviera hablando un idioma que no entendía. Rain retrocedió. Me daba espacio, pero podía sentir su mirada sobre mí. Los otros hombres se habían quedado callados, incómodos testigos de algo para lo que no se habían apuntado. Mi padre dejó su cerveza en una mesa cercana. Le temblaban ligeramente las manos. ¿Por qué no me lo dijiste? Quise reír. Quise gritar. En vez de eso, solo lo miré. Este hombre que había pasado 2 décadas desestimando todo lo que yo había hecho y diciendo que lo había intentado. La barbacoa no se recuperó. Lance y los otros hombres dieron excusas incómodas en menos de 1 hora. Me estrecharon la mano con un trato diferente al que no estaba acostumbrada fuera de los ámbitos oficiales, me agradecieron mi servicio con frialdad y se marcharon. Lance fue el que más se detuvo. Me apartó cerca de mi coche y me dijo, señora, lo siento. No fue mi intención. Lo interrumpí. Usted no hizo nada malo, comandante. En todo caso, debería agradecérselo. Él asintió, pero seguía pareciendo incómodo. Su padre es un buen hombre, dijo. Habla de usted todo el tiempo. Está orgulloso de usted. Yo no. Corregirlo. No tenía sentido. Cuando todos se fueron, volví adentro. Mi padre estaba sentado a la mesa de la cocina, mirando al vacío. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador y el sonido lejano de una cortadora de césped del jardín de un vecino. Me quedé en el umbral un momento, sin saber si sentarme o irme. Él levantó la vista y, por primera vez en mi vida, vi algo que no reconocí en su expresión. No era ira, ni desprecio, sino vergüenza. No lo sabía, él. Dijo en voz baja. Saqué una silla y me senté frente a él. No preguntaste, se sobresaltó. Fue un pequeño movimiento, apenas perceptible, pero lo vi. Pensé, se detuvo, sacudiendo la cabeza. Pensé que estabas haciendo trabajo administrativo. Coordinación. No sabía que lo eras, hizo un gesto vago, incapaz de terminar la frase. Un oficial de alto rango, ofrecí. Un comandante de una unidad de operaciones especiales. Alguien que ha pasado los últimos 20 años haciendo exactamente lo que dijiste que las mujeres no podían hacer. Apartó la mirada. No lo hice. Di eso. No tenías que hacerlo. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero no me retracté. Cada vez que intentaba contarte lo que hacía, cambiabas de tema. Cada vez que volvía a casa, me presentabas como tu empleado. Desestimabas cada ascenso, cada despliegue, cada etapa de mi carrera como si no importara. Así que no, papá. No lo dijiste. Pero lo dejaste muy claro. Se quedó callado un buen rato. Cuando por fin habló, su voz era, no fue mi intención. Se detuvo de nuevo. Luchando. Pensé que te estaba protegiendo. Pensé que si no le daba tanta importancia, no te lastimarías cuando las cosas no salieran bien. Lo miré fijamente. Las cosas sí salieron bien. Soy un almirante. He hecho cosas que la mayoría de la gente ni siquiera sabrá. Y no me estabas protegiendo. Te estabas protegiendo a ti. Mismo. No discutió. Simplemente se quedó sentado allí,
este hombre que había pasado toda su vida creyendo que entendía cómo funcionaba el mundo. Al darme cuenta de que tal vez no era así, pensé en irme. Pensé en irme y no volver jamás. Pero había algo en su rostro, una pequeña grieta en la armadura que había llevado durante tanto tiempo, que me hizo quedarme. ¿Por qué no viniste a mis ceremonias?, pregunté. ¿Por qué nunca preguntaste qué hacía realmente? Se frotó la cara con ambas manos. No lo sé, dijo. Supongo que tenía miedo de qué. De darme cuenta de que estaba equivocada sobre ti. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros. No supe cómo responder. Una parte de mí quería absolverlo, decirle que estaba bien, que podíamos superarlo. Pero no estaba bien. 20 años de despido no podían borrarse con un solo momento de honestidad. Tengo que irme, dije, poniéndome de pie. Él levantó la vista, presa del pánico. Alex, espera. No me voy para siempre, dije. Solo necesito tomar aire. Salí al porche y me senté en los escalones. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el jardín. Pensé en cada vez que me había presentado como su secretaria, en cada vez que se había jactado de alguien. El hijo de otro, cada vez que me hacía sentir inferior. Y pensé en Lance, en cómo cambió su expresión al ver el tatuaje, en cómo se enderezó y me llamó señora. Era la primera vez que mi padre veía a alguien tratarme con el respeto que me había ganado. Salió 10 minutos después y se sentó a mi lado. No hablamos un rato. Finalmente, dijo, lo siento. No lo miré. ¿Por qué específicamente? Por no verte, dijo. Dijo. Por no entender lo que estabas haciendo. Por hacerte sentir que no importaba. Asentí lentamente. ¿Está bien, eso es todo?, preguntó. Solo está bien. Me giré para mirarlo. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué está bien? ¿Qué te perdono? No sé si lo sé todavía. Pasaste 2 décadas tratándome como si estuviera fingiendo. ¿Tienes idea de lo que se siente? Negó con la cabeza. No, no la tengo. Entonces dame tiempo, dije. Dame tiempo para averiguar si puedo. Más allá de esto. Asintió. Nos quedamos en silencio un rato más. Y entonces dijo, 77. ¿De verdad eso es lo que comanda? Sí. ¿Y cuánto tiempo lleva haciendo esto? 3 años al mando. Pero llevo más de una década trabajando en operaciones especiales. Soltó un largo suspiro. Dios mío, Alex, no tenía ni idea. Lo sé, dije. Y ese era el problema. No vi a mi padre durante 3 meses después de eso. Hablamos por teléfono 2 veces, conversaciones cortas y forzadas en las que ninguno de los dos sabía muy bien qué decir. Me preguntó cómo estaba. Lo estaba haciendo. Dije que bien. Me preguntó si estaba a salvo. Le conté todo lo que pude, que no fue mucho. No presionó. Fue un progreso, supongo, pero no me pareció suficiente. La noticia se extendió rápidamente por la comunidad de veteranos de su ciudad. Mi padre me dijo después que en una semana, todo el mundo lo sabía. El hombre que había pasado años desestimando la carrera de su hija de repente se encontró respondiendo preguntas sobre cómo era criar a un oficial de alto rango. Al principio lo manejó mal. Intentó desviar. Para restarle importancia, para fingir que siempre lo había sabido. Pero los hombres con los que había servido no eran tontos. Podían leer entre líneas. Uno de ellos, un coronel retirado de la infantería de marina, aparentemente lo acorraló en una reunión de la VFW y le dijo, Ed, llevas años diciéndonos que tu hija se dedica a trámites burocráticos. Mientras tanto, está ahí fuera llevando a cabo misiones que la mayoría de nosotros ni siquiera podríamos soñar. ¿En qué demonios estabas pensando? Mi padre no tuvo respuesta. Me llamó esa noche y, por primera vez en mi vida, él
Sonaba insignificante. Todos lo saben, dijo. Todo el mundo habla de ello. En ese momento estaba en mi oficina revisando informes de misión para una operación en el Cuerno de África. Dejé el bolígrafo y me recosté en la silla. Y me siento como un idiota. Deberías, dije. No fue amable, pero era cierto. Se quedó callado un momento y luego dijo, empecé a leer sobre la unidad 77. No hay mucha información disponible, pero encontré algunos artículos. Algunos informes de noticias antiguos sobre misiones que no se atribuían a nadie. ¿Era eso? ¿Tú? ¿Algo de eso? Dije, la mayor parte nunca la leerás. ¿Por qué no? Porque así es como funciona, papá. No existimos en el papel. Hacemos los trabajos que nadie más puede hacer y luego desaparecemos. Ese es el punto. Soltó un largo suspiro. No tenía ni idea. Pensé, se detuvo. No sé qué pensé. Sentí que algo cambiaba en mí entonces, un pequeño alivio de la ira que había estado cargando. Lo estaba intentando. Era torpe e insuficiente, pero lo estaba intentando. Papá, dije, necesito que lo entiendas. Algo. No lo hice por reconocimiento. No lo hice para demostrar que estabas equivocado. Lo hice porque importaba. Porque la vida de la gente dependía de que alguien tomara decisiones difíciles, y yo estaba dispuesto a tomarlas. Pero habría sido bueno saber que lo veías, que lo respetabas. Ahora sí, dijo. Sé que eso no soluciona nada, pero lo hago. De acuerdo, dije. Es un comienzo. Hablamos durante otros 20 minutos. Me hizo preguntas cuidadosas y tentativas sobre mi trabajo, mi rango, qué significaba comandar una unidad como la 77. Respondí lo que pude. No fue una reconciliación completa, pero fue la primera conversación real que tuvimos en años. En los meses siguientes, algo cambió. Empezó a llamar con más frecuencia y las llamadas se sentían diferentes. No intentaba impresionarme con historias sobre los logros de otras personas. No estaba menospreciando lo que yo hacía. Me preguntaba sobre mi día, mis despliegues, la gente con la que trabajaba. Todavía no entendía la mayor parte, pero estaba intentando. Eso importaba. También empezó a ir a terapia. Al principio no me lo contó. Me enteré por un amigo en común que se lo encontró en el hospital de veteranos. Cuando le pregunté al respecto, se avergonzó. Pensé que debía hablar con alguien, dijo. ¿Sobre qué? Sobre por qué te traté como lo hice. Sobre por qué no podía ver lo que tenía delante. No sabía qué decir. Me decidí por, eso está bien, papá. Me alegro de haber visto el cambio en otros aspectos también. Dejó de presumir de otras cosas. Hijos de la gente. Dejó de presentarme como su secretaria. Cuando alguien preguntaba a qué me dedicaba, decía, es contraalmirante de la Marina. Comanda una unidad de operaciones especiales. No puedo decirles mucho más, pero estoy orgulloso de ella. La primera vez que lo oí decir eso, casi lloró. Pero el orgullo no era lo mismo que la comprensión. Y el respeto no era lo mismo que la reparación. Todavía había momentos en que lo sorprendía mirándome como si no me reconociera, como a la hija. Creía conocer a alguien que había sido reemplazado por otra persona completamente distinta. Tal vez fuera cierto. Tal vez yo había cambiado tanto que la chica que recordaba ya no existía. O tal vez nunca existió. Me volqué en el trabajo. Era más fácil que lidiar con el desorden en casa. Tenía operaciones que planificar, personas que proteger, misiones que ejecutar. La Unidad 77 llevó a cabo 3 operaciones importantes en esos meses, todas exitosas. Rescatamos a un periodista secuestrado de Yemen, extrajimos a un informante comprometido de Europa del Este y recuperamos información sensible. Materiales de un dron de reconocimiento derribado en el mar de China Meridional.
Cada uno requería precisión, coordinación y un nivel de gestión de riesgos que me quitaba el sueño. Pero funcionaron. Mi gente volvió a casa. Eso era lo único que importaba. La capitana López notó que yo era diferente. Una noche estábamos revisando los informes posteriores a la acción cuando me dijo, ¿está bien, señora? Parece distraída. Le dije que estaba bien. No me creyó. Si necesita hablar, no necesito, dije, luego más suave. Pero gracias. Asintió y volvió a los informes, pero podía sentir su mirada sobre mí. López era buena leyendo a la gente. Era una de las razones por las que la había elegido como mi segunda al mando. Sabía cuándo presionar y cuándo dejar pasar las cosas. Dejó pasar esto. Esa noche, sola en mis aposentos, pensé en mi padre. Pensé en la forma en que me había mirado en aquel porche, la vergüenza en sus ojos, la disculpa que no supo cómo dar. Pensé en los años que había pasado tratando de ganarme su respeto, las formas en que me había doblegado para adaptarme a las circunstancias. Pensé que lo aprobaría. Y pensé en el hecho de que había llegado a almirante sin que él jamás entendiera lo que eso significaba. Tal vez ahora lo entendiera, tal vez no. De cualquier manera, lo había logrado. Y eso tenía que ser suficiente. La invitación llegó a finales de otoño. Una solicitud formal del Comando de Guerra Especial Naval para que asistiera a una ceremonia de cambio de mando en San Diego. Le estaba entregando la Unidad 77 a mi sucesora, la capitana Helena Park, una brillante oficial a la que había guiado durante los últimos 2 años. Había llegado el momento. Llevaba 3 años al mando y el desgaste empezaba a notarse. Necesitaba un nuevo reto, una nueva misión. Me ofrecieron el puesto de subdirector de operaciones navales para la Guerra de la Información. Era un paso importante, un puesto en el Pentágono, voz en las decisiones estratégicas que darían forma a la Armada durante la próxima década. Acepté. Llamé a mi padre para contarle sobre la ceremonia. No esperaba que viniera. San Diego estaba muy lejos y su salud había ido deteriorándose. Pero cuando le pregunté, no dudó. Estaré allí, dijo. No me lo perdería. Le dije que no tenía que hacerlo. Dijo, lo sé, pero quiero. La ceremonia estaba programada para principios de diciembre, una fresca mañana de sábado en el Centro Espacial Anfibio Naval de Coronado. El cielo estaba despejado, el océano visible a lo lejos, el tipo de día perfecto de California que parece sacado de una postal. Llegué temprano, vestido con el uniforme de gala azul, mi uniforme impecable y mis cintas alineadas. La ceremonia sería formal. Dignatarios, oficiales superiores, 1 o 2 discursos. Ya había hecho esto antes, pero nunca desde este lado. Nunca como el que se despide. Mi padre llegó 1 hora antes de que comenzara la ceremonia. Lo vi desde el otro lado de la plaza de armas, caminando lentamente con un bastón que no sabía que necesitaba. Llevaba puesto su antiguo uniforme de gala, el que había guardado en una funda para ropa durante los últimos 15 años. Le quedaba diferente ahora, más holgado en algunos lugares, más ajustado en otros. Parecía mayor, más pequeño, pero se mantenía erguido. ¿Cuándo? Cuando me alcanzó, me saludó. Le devolví el saludo y luego lo abracé. No tenías que usar el uniforme, le dije. Quería usarlo, respondió. Me pareció correcto. No tuvimos mucho tiempo para hablar antes de que comenzara la ceremonia. Lo presenté a algunos de mis oficiales, incluyendo al capitán López y al teniente Park. Les estrechó la mano con una formalidad que no estaba acostumbrado a ver en él. Cuando López dijo, su hija es la mejor comandante bajo cuyo mando he servido, asintió y dijo, estoy. Empiezo a entender eso. La ceremonia en sí fue precisa y eficiente, como siempre lo son las ceremonias militares. Hubo discursos, uno del comandante saliente, uno mío, uno de Park. Hablé sobre el servicio, sobre la misión, sobre las personas extraordinarias que tuve el honor de liderar. No hablé de mi padre,
pero cuando miré a la multitud y lo vi de pie en la primera fila, con lágrimas corriendo por su rostro, sentí que algo se abría dentro de mí. Después de la ceremonia, después de los apretones de manos y las fotos y la charla trivial obligatoria, mi padre y yo encontramos un lugar tranquilo cerca del paseo marítimo. Nos sentamos en un banco con vistas a la bahía, el sonido de las gaviotas y los motores lejanos de los barcos llenaban el silencio entre nosotros. Él fue el primero en hablar. Debería haber conocido a Lex. Era la primera vez que me llamaba así en años. Mi madre solía llamarme Lex. Dejó de hacerlo después de que ella muriera. ¿Conocer qué? Pregunté quién eras. ¿De qué eras capaz? Debería haberlo visto. Miré hacia el agua. Tal vez. Pero no lo hiciste. Tenía miedo, dijo. De ti. De perderte. De que fueras a algún lugar al que no pudiera seguirte. Me giré para mirarlo. Llevo 20 años yendo a lugares a los que no podías seguirte, papá. Ese es el trabajo. Él asintió. Lo sé. Y lo empeoré fingiendo que no lo veía. Actuando como si lo que hiciste no importara. Pensé que si no me lo tomaba en serio, no sería real. Y si no era real, estarías a salvo. Pero no estaba a salvo. Dije que estaba en peligro. He estado en peligro toda mi carrera. Y nunca lo reconociste porque no podías soportarlo. Tienes razón, dijo. Y lo siento. Nos quedamos en silencio un rato. Luego metió la mano en su chaqueta y sacó una cajita. Me la entregó sin decir palabra. Dentro estaba su anillo de la marina, el que había llevado durante 30 años. ¿Qué es esto?, pregunté. Es tuyo, dijo. Debería habértelo dado hace mucho tiempo. Papá, no puedo. Sí, puedes. Me interrumpió. Te lo has ganado. Te lo has ganado más que yo. Sostuve el anillo en mi mano, sintiendo su peso. Estaba rayado y desgastado, el oro opaco por décadas de uso. Olía levemente a metal y aire salino. Me lo puse en el dedo. Era demasiado grande, pero no me importó. Gracias, dije. Él asintió, y por un momento, pensé que tal vez estaríamos bien. No curados, no completos, pero algo cercano a la comprensión. Nunca pensé que dejarían que alguien como nosotros dirigiera una unidad así, dijo en voz baja. Me quité el anillo y se lo devolví. Parecía confundido. ¿Qué? No me dejaron, papá, dije. Me lo gané. Hay una diferencia. Su rostro se ensombreció. Miró el anillo en la palma de su mano, luego me miró a mí. No quise decir que sé lo que quisiste decir, dije. Y ese es el problema. Todavía no lo entiendes. Esto no se trataba de suerte ni de que me dejaran entrar. Se trataba de demostrar mi valía cada día durante 20 años. Se trataba de ser el doble de bueno para obtener la mitad del crédito. Se trataba de tomar decisiones que habrían roto la mayoría de la gente y lo hacía sin reconocimiento porque eso era lo que requería el trabajo. Bajó la mirada. Lo siento, Alex. No sé cómo hacer esto. No sé cómo ser lo que necesitas. Necesitaba un padre que creyera en mí, dije. Pero me conformaré con uno que esté tratando de entender. Se quedó callado un buen rato. Luego cerró la mano alrededor del anillo y dijo, lo estoy intentando. Sé que no soluciona nada, pero lo estoy haciendo. Asentí. Lo sé. Nos quedamos sentados allí hasta que el sol comenzó a ponerse, pintando la bahía en tonos naranjas y rosados. No era perdón. Todavía no. Pero era algo. Una grieta en el muro. Una posibilidad. Cuando finalmente nos pusimos de pie para irnos, me ofreció su brazo. Lo tomé y caminamos juntos de regreso hacia el estacionamiento, un anciano con un uniforme anticuado y su hija, la almirante.
Ninguno de los dos estaba muy seguro de lo que vendría después, pero estábamos dispuestos a averiguarlo. Los meses que siguieron fueron un estudio de reconstrucción. Me entregué por completo a mi nuevo rol en él. El Pentágono, aprendiendo los ritmos de la guerra burocrática, navegando por la política de la planificación de operaciones conjuntas y la estrategia de guerra de la información. Era diferente a comandar la Unidad 77, menos inmediato, más abstracto, pero no por ello menos importante. Las decisiones que tomaba tendrían repercusiones en toda la Armada, darían forma a la doctrina y las capacidades durante los años venideros. Mi padre y yo hablábamos todas las semanas. Las conversaciones seguían siendo a veces incómodas, a veces tensas, pero eran reales. Él me hacía preguntas sobre mi trabajo y yo respondía. Todo lo que pude. Me habló de sus sesiones de terapia, de las cosas que estaba aprendiendo sobre sí mismo. La terapeuta dice, me cuesta aceptar las cosas que no puedo controlar, dijo una vez. Ella dice, intenté hacerte más pequeño para no tener que preocuparme por ti. Eso suena bastante lógico, dije. Soltó una risa corta y amarga. Sí, así es. Empezó a leer historia militar, libros sobre liderazgo, sobre mujeres en combate, sobre la evolución de las operaciones especiales. Me llamaba con preguntas sobre cosas que no entendía. Aquí dice que la almirante Grace Hopper inventó lenguajes de programación informática. Una vez me dijo, ¿lo sabías? Le dije que sí. Era contraalmirante. Continuó, igual que tú. Nunca lo supe. Ha habido muchas mujeres haciendo cosas extraordinarias en el ejército. Le dije que simplemente lo hemos estado haciendo en silencio. Demasiado en silencio. Dijo que alguien debería habérmelo dicho. Quise decirle que había intentado decirle que había pasado años intentando. Para que lo viera, pero lo dejé pasar. Estaba aprendiendo. Eso tenía que ser suficiente. En primavera, vino a visitarme a Virginia. Era la primera vez que venía a verme a mí, en lugar de al revés. Lo recogí en el aeropuerto y condujimos por Arlington, pasando el Pentágono, los monumentos y memoriales que marcaban la capital del poder militar estadounidense. Miraba por la ventana como un turista. Absorbiéndolo todo. Trabajas aquí, dijo, más para sí mismo que para mí. ¿De verdad trabajas aquí? ¿Aquí? Sí, dije. ¿Cómo es? Lo pensé. Abrumador, importante, frustrante, gratificante, todo a la vez. Le mostré mi oficina, un pequeño espacio con una ventana que daba al río, paredes cubiertas de condecoraciones y fotos de varios mandos. Se quedó en el umbral un buen rato, mirando. Esto es real, dijo en voz baja. Esto es real de verdad. Siempre lo fue, dije. Él asintió. Lo sé. Empiezo a entenderlo. Cenamos esa noche en un restaurante tranquilo. Restaurante en Alexandria. Entre vino y pasta, me habló de su vida, de las cosas que lamentaba, de las maneras en que deseaba haber sido diferente. Fui un buen oficial de logística, dijo. Pero fui un padre mediocre. Ahora lo veo. No fuiste mediocre, dije. Estuviste ausente. Hay una diferencia. Se estremeció, pero no discutió. Tienes razón. Lo estuve. Y lo siento. Tomé un sorbo de vino, sopesando cuidadosamente mis siguientes palabras. Solía pensar que si tan solo hiciera lo suficiente, si lograra lo suficiente, tú. Por fin me viste. Pero el problema no era lo que yo hice. El problema era que tú ya habías decidido quién era yo. Y nada de lo que yo lograra podría cambiar eso. Hasta que llueva, dijo. Asentí. Hasta que llueva. Odio que haya tenido que ser otra persona quien me lo dijera para que lo creyera, dijo. Odio no haber podido verlo por mí mismo. Yo también, dije. Pero aquí estamos. Terminamos de cenar en relativo silencio. Después, caminamos a lo largo del Toac,
las luces de la ciudad reflejándose en el agua oscura. Él se movía lentamente, apoyándose en su bastón, pero... Él insistió en caminar. Necesito preguntarte algo, dijo después de un rato. De acuerdo. ¿Crees que alguna vez me perdonarás? No respondí de inmediato. Pensé en todos los años de desprecio, en todas las veces que me había hecho sentir invisible. Pensé en la chica que había anhelado desesperadamente su aprobación y en la mujer en la que me había convertido, que había aprendido a vivir sin ella. No lo sé, dije finalmente. Tal vez, pero el perdón no va a borrar lo que pasó. No me va a devolver los años que pasé. Tratando de ser suficiente para ti. Lo sé, dijo. Solo necesitaba oírte decirlo. Caminamos en silencio un rato más. Luego dijo, para lo que valga, siempre fuiste suficiente. Yo era demasiado tonto para verlo. No fue una absolución, pero fue honesto. Y la honestidad, estaba aprendiendo, era su propia forma de reparación. La salud de mi padre empeoró durante el año siguiente. Comenzó con pequeñas cosas. Dificultad para respirar, fatiga, una tos persistente que él seguía descartando como alergias. Para el verano, los médicos tenían un diagnóstico. Insuficiencia cardíaca congestiva complicada por décadas de hipertensión no tratada. Le dieron 2 años, tal vez 3 si tenía suerte, y siguió sus órdenes. No era bueno siguiendo órdenes. Volaba a casa tan a menudo como podía, haciendo malabares con las reuniones informativas del Pentágono, con las visitas al hospital, llamadas telefónicas seguras con conversaciones junto a la cama. Odiaba que yo estuviera allí, odiaba que lo viera débil. Tienes cosas más importantes que hacer que cuidar a un anciano, decía. Yo le decía que no había nada más importante, y él sacudía la cabeza como si no me creyera. Pero también hablaba más abiertamente que nunca sobre mi madre, sobre su propio padre, sobre cómo el trauma generacional se transmite como reliquias que nadie quiere pero que todos conservan. Mi padre tampoco me dijo nunca que estaba orgulloso de mí, dijo una vez. Juré que sería diferente con mis hijos. Y luego ampliamente repetí los mismos errores. No tenías por qué hacerlo, le dije. Lo sé, pero es más fácil repetir lo que uno sabe que construir algo nuevo. Me miró, con los ojos más claros que en días. Construiste algo nuevo. Rompiste el patrón. Tenía que hacerlo, dije. No había otra opción. Sonrió débilmente. Siempre fuiste terca. Lo heredaste de tu madre. En otoño, llevé a la teniente Park a conocerlo. Ella había tomado el mando de la Unidad 77 con la misma precisión y dedicación que yo esperaba, y quería que viera lo que venía después, que entendiera que el trabajo continuaba. Estaba sentado en su sala de estar, con la cánula de oxígeno puesta. Se acercó a su nariz y escuchó mientras Park le contaba sobre una operación reciente. Se omitieron los detalles clasificados, pero la idea general era bastante clara. Cuando ella terminó, él asintió lentamente. Estás haciendo un buen trabajo, dijo. Gracias, señor, respondió Park. Se volvió hacia mí. ¿Tú la entrenaste? Yo la guié. Ella hizo el trabajo sola. Miró a ambos y vi algo parecido a la admiración en su rostro. Este es tu legado, dijo. No solo las misiones, sino también la gente. No lo había pensado. Lo veía de esa manera, pero tenía razón. Las misiones serían olvidadas, enterradas en archivos clasificados que nadie leería jamás. Pero la gente, los oficiales que había entrenado, los líderes que había formado, ellos continuarían adelante. Ellos eran el legado. Para diciembre, estaba en cuidados paliativos. Pedí una licencia de emergencia y me mudé a su casa, durmiendo en el sofá, ocupándome de su cuidado, atendiendo llamadas de parientes lejanos que de repente querían volver a contactar. El capitán López manejó mis responsabilidades en el Pentágono sin queja. Tómese el tiempo que necesite, señora, dijo. Nosotros nos encargamos.
Mi padre entraba y salía de la consciencia esas últimas semanas. A veces despertaba y sabía exactamente dónde estaba, quién era yo. Otras veces, me llamaba por el nombre de mi madre, o preguntaba cuándo tenía que presentarse a trabajar. Yo le tomaba la mano y le decía que estaba en casa, que estaba a salvo, que todo estaba resuelto. 3 días antes de morir, tuvo un momento de lucidez. Me llamó a su cama, su voz apenas un susurro. Lex, estoy aquí, papá. Necesito decirte algo. Está bien. Me equivoqué en todo. ¿En ti? ¿En lo que importaba? ¿En lo que hace a alguien un guerrero? Fuiste más valiente que cualquiera de nosotros. Entraste en habitaciones donde nadie te quería y lograste que te dieran un lugar en la mesa. Eso es valentía. Eso es verdadera fuerza. Sentí que las lágrimas me quemaban los ojos. Gracias por decir eso. Debería haberlo dicho hace 20 años, dijo. Lamento no haberlo hecho. Lo sé, dije. Te perdono. Cerró los ojos. Y pensé que se había vuelto a dormir. Pero entonces me apretó la mano y dijo, tu madre estaría muy orgullosa de ti. Yo también. Espero que lo sepas. Ahora lo sé, dije. Murió 2 días después, un martes por la mañana, justo después del amanecer. Estaba sentada a su lado leyendo un libro cuando su respiración cambió. Dejé el libro, le tomé la mano y me quedé allí hasta el final. Fue silencioso. Fue pacífico. No se parecía en nada a como había vivido, y tal vez eso fue una bendición. Lo enterramos con honores militares. Honores en el Cementerio Nacional de Arlington. Costó un poco. No había servido el tiempo suficiente para calificar automáticamente, y su rango no era lo suficientemente alto como para garantizarle un lugar. Pero hice algunas llamadas, moví algunos hilos y logré que entrara. Habría odiado que usara mi posición para arreglarlo. También se habría alegrado en secreto. El funeral fue pequeño. Un puñado de sus viejos amigos de la Marina, algunos vecinos, algunos parientes lejanos. El capitán López vino y el teniente Park y el comandante Rance que se habían quedado en. Después de aquella barbacoa, la Marina proporcionó una guardia de honor, jóvenes marineros con sus uniformes de gala que doblaron la bandera con precisión mecánica y me la entregaron con palabras ensayadas de gratitud por su servicio. Sostuve la bandera en mi regazo durante el discurso del capellán, sintiendo su peso, pensando en lo que representaba. No solo el servicio de mi padre, sino el mío. No solo su legado, sino el que yo aún estaba construyendo. Cuando la Guardia de Honor disparó la salva de fusilería, no me inmuté. Había oído sonidos peores. En lugares peores. Después del servicio, la gente se me acercó para darme el pésame. Me dijeron que era un buen hombre, un oficial dedicado, un amigo leal. Me dijeron que había hablado de mí constantemente en su último año, que había estado muy orgulloso. Les di las gracias, sonreí y fingí ser la hija afligida. Y sí, estaba de luto, pero no solo por el hombre que murió. Estaba de luto por la relación que nunca tuvimos, por los años que desperdiciamos, por la comprensión que llegó demasiado tarde. Fue el último en acercarse. Se puso firme y dijo, almirante, lamento su pérdida. Gracias, comandante. Dudó un momento y luego dijo, si sirve de consuelo, cambió. Después de aquel día en la barbacoa, realmente cambió. Pasó el último año tratando de entender quién eras. Eso vale algo. Sí, dije, pero no borra los 20 años anteriores. No, asintió Rance. Pero cuenta para algo. Asentí. Me saludó y yo le devolví el saludo, y luego se marchó, dejándome solo con él. La bandera y el silencio. Regresé al trabajo una semana después del funeral. Había una acumulación de decisiones pendientes, reuniones informativas a las que asistir, reuniones que presidir. Me sumergí con la concentración que había definido mi carrera, canalizando el dolor en productividad como siempre lo había hecho.
La capitana López notó, por supuesto. Señora, si necesita más tiempo, yo no. Le dije, lo que necesito ahora es trabajar. No me presionó, pero me observó atentamente como lo hace un buen oficial ejecutivo. Y tal vez tenía razón. Preocupación. Trabajaba jornadas de 14 horas, dormía 5 horas por noche, evitaba cualquier cosa que me obligara a quedarme quieto y sentir. Era insostenible, y lo sabía. Pero la sostenibilidad no era lo importante. Sobrevivir sí lo era. 2 semanas después del funeral, llegó un paquete a mi oficina. Sin remitente, solo mi nombre y rango escritos con la letra de mi padre. Dentro estaba su anillo de la Marina, el que intentó darme en la ceremonia de cambio de mando, y debajo, una nota en papel amarillento. La tinta estaba ligeramente borrosa. Lex, sí. Estás leyendo esto, yo me he ido. Lamento no haber podido dártelo en persona, pero me lo devolviste la última vez y entendí por qué. No me gané el derecho a entregártelo. Pero quiero que lo tengas de todos modos. No por lo que yo hice, sino por lo que tú has hecho. No solo cumpliste con el estándar. Te convertiste en el estándar. Ojalá te lo hubiera dicho más a menudo. Ojalá lo hubiera visto antes, pero lo veo ahora. No eres mi pequeño oficinista. Nunca lo fuiste. Eres el almirante. Alexander Callaghan, y tú sois todo lo que yo debería haber sido. Quédate con esto si quieres. Déjalo en un cajón si no. De cualquier manera, que sepas que por fin entendí quién eras. Y me quedé asombrado. Papá, leí la nota 3 veces. Luego me puse el anillo en el dedo. Todavía me quedaba grande, pero no me importó. Lo llevé puesto el resto del día, sintiendo su peso, su historia, el legado complejo que representaba. Cuando la capitana López se dio cuenta, no dijo nada. Solo asintió, un gesto de comprensión. Esa noche, sola en mi habitación, pensé en mi padre, en el hombre que había sido y en el que había intentado convertirse, en las maneras en que nos habíamos lastimado mutuamente y en la pequeña gracia de su último año. Había pasado 2 décadas menospreciándome y 1 año tratando de compensarlo. No fue suficiente. Nunca sería suficiente. Pero fue algo. También pensé en mi madre. La mujer que había creído en mí desde el principio, que me había dicho que podía hacer cualquier cosa. Deseé que hubiera vivido. Para ver en qué me había convertido. Deseaba que hubiera estado allí para los ascensos, las ceremonias, los momentos importantes. Pero tal vez había estado de alguna manera que no podía medir ni probar. Y pensé en las oficiales más jóvenes a las que había guiado, Park, y en las docenas de otras que habían pasado por mis mandos a lo largo de los años. Mujeres que habían enfrentado los mismos despidos silenciosos, el mismo socavamiento sutil, los mismos estándares imposibles. Había intentado darles lo que nunca tuve. Alguien que las viera, que les creyera, que les allané el camino para que no tuvieran que librar todas las batallas que yo había librado. Ese era el verdadero trabajo. No las operaciones, ni las misiones, ni las sesiones informativas clasificadas. El verdadero trabajo era asegurarme de que la próxima generación no tuviera que demostrar su valía como yo lo había hecho. El verdadero trabajo era cambiar la cultura. Una conversación, una decisión, un ascenso a la vez. Saqué mi teléfono y llamé a la teniente Park. Contestó al segundo timbrazo. Almirante, ¿todo bien? Todo está bien, yo. Dijo. Solo quería saber cómo te va. ¿Cómo te trata el mando? Bien, señora. Desafiante, pero bien. Así debe ser, dije. Elena, necesito que recuerdes algo. Sí, señora. Perteneces a ese puesto. Te ganaste ese mando a través de años de arduo trabajo y dedicación. No dejes que nadie te haga dudar de eso. Ni tus compañeros, ni tus superiores, ni nadie. Hubo una pausa y luego en voz baja. ¿Alguien te hizo dudar de ello, señora?
Durante mucho tiempo, dije. Demasiado tiempo. No cometas mi error. No lo haré. Dijo ella. Lo prometo. Bien. Continúe, teniente. Yo, señora. Colgué y me senté en el silencio de mis aposentos, sintiendo que algo parecido a la paz se instalaba en mí. Mi padre me había presentado mal una vez. Me había llamado su pequeña oficinista, había menospreciado mis logros, se había negado a ver en quién me había convertido. Pero al final, lo había visto. Al final, lo había sabido. Y tal vez eso era suficiente. No perdón, no absolución, sino reconocimiento. El reconocimiento de que había hecho algo valioso, algo que importaba. Serví en silencio durante 20 años, y entonces alguien finalmente se dio cuenta. No porque yo lo exigiera, sino porque la verdad tenía una manera de revelarse. Miré el anillo de mi padre, que aún me quedaba grande en el dedo, y pensé en la nota que había dejado. Eres todo lo que yo debería haber sido, había escrito. Pero se equivocaba. Yo no era lo que él debería haber sido. Yo era lo que yo había elegido ser. Y esa distinción importaba. 5 años después, estaba en la misma oficina del Pentágono, ahora como almirante de 3 estrellas. Servía como subjefe de operaciones navales. Las responsabilidades habían aumentado. Las decisiones se habían vuelto más importantes, pero la esencia del trabajo seguía siendo la misma: proteger a las personas, facilitar las misiones, dar forma al futuro de la guerra naval. Ahora tenía 50 años, con más canas y más arrugas alrededor de los ojos. Pero seguía aquí, seguía sirviendo, seguía luchando por las cosas que importaban. La teniente Park era ahora la comandante Park, al mando de su propio grupo de batalla. Había superado todas las expectativas que tenía puestas en ella, y yo había. Altas expectativas. Hablábamos con regularidad, y cada conversación me recordaba por qué había elegido este camino. No por reconocimiento ni gloria, sino por la oportunidad de construir algo que perdurara más allá de mi vida. El anillo de mi padre estaba en una pequeña caja de madera sobre mi escritorio, junto a su última nota. Ya no lo usaba. Me quedaba demasiado suelto y era demasiado poco práctico para el trabajo que hacía, pero lo mantenía cerca. Algunos días abría la caja y leía la nota, recordándome lo lejos que habíamos llegado ambos. Otros días la dejaba cerrada, concentrada en él. El presente en lugar del pasado. La herida que dejó no había sanado del todo. No estoy seguro de que alguna vez lo hiciera, pero había dejado una cicatriz, dejando atrás una versión más dura y sabia de mí mismo. Había aprendido que el respeto no se podía exigir, solo demostrar. Que algunas disculpas venían a través de un cambio de comportamiento en lugar de palabras. Que el legado no se trataba del reconocimiento que recibías, sino de las personas a las que ayudabas. En las noches tranquilas, cuando el Pentágono se vaciaba y tenía la oficina para mí solo, pensaba en esa barbacoa, sobre el chiste de mi padre. Nuestra pequeña oficinista está en casa y la respuesta del comandante Rain sobre la expresión en el rostro de mi padre cuando se dio cuenta de que se había equivocado. Debería haberse sentido como una reivindicación. En cambio, se sintió como dolor. Pero el dolor no fue el final de la historia. El final fue lo que vino después. La lenta reconstrucción, la reconciliación tentativa, la gracia de su último año. Había pasado 2 décadas equivocándose y un año tratando de enmendarlo. No había borrado el dolor, pero lo había transformado en algo soportable, algo que podía llevar. Conservaba su anillo de la Marina como un recordatorio, no de él, sino de la decisión que había tomado. La decisión de servir de todos modos, de sobresalir de todos modos, de construir una carrera que valiera la pena, incluso cuando nadie me observaba. Lo había hecho por mí misma, no por él. Pero al final, él lo había visto. Y eso había importado más de lo que esperaba. Ahora, de pie junto a la ventana de mi oficina con vista al TOAC, pensé en lo que le diría a mí yo más joven si pudiera. Le diría que la validación llegaría tarde o temprano, pero no de la forma que ella esperaba.
Le diría que pasaría años demostrando su valía a alguien que no podía verla, y que dolería, pero no la destruiría. Le diría que llegaría a ser almirante, que comandaría unidades de élite, que moldearía el futuro de la guerra naval. Y le diría que nada de eso significaría tanto como el momento en que su padre finalmente la llamara por su rango. Una vez me presentó mal. Pero al final, supo exactamente quién era yo. Y quizás, después de todo, eso fue suficiente. Un año después, estaba sentada en una sala de audiencias del Congreso testificando sobre el futuro de la integración de las operaciones especiales. Las preguntas eran incisivas, el ambiente tenso, y en el fondo de mi mente, seguía pensando que mi padre se habría aterrorizado. No por lo que estaba en juego, él había entendido la presión, sino porque jamás se habría imaginado a su hija en esa silla, hablando con autoridad sobre la estrategia de seguridad nacional a las personas que manejaban las riendas del presupuesto del país. La audiencia terminó a las 4 horas. Tenía 30 minutos antes de mi siguiente reunión, así que me escabullí a un pasillo tranquilo y revisé mi teléfono. Había un mensaje de la comandante Park. Señora, algo que debería ver. Debajo había un enlace a una publicación de un blog militar titulada Las Almirantes Invisibles, mujeres que dieron forma a la guerra naval moderna. Hice clic. Mi nombre estaba allí junto con una docena más. El artículo estaba bien documentado, citando operaciones que habían sido desclasificadas recientemente, misiones que casi había olvidado. Mencionaba a la Unidad 77 por su nombre. Aparentemente, parte de nuestro trabajo finalmente había sido autorizado para su discusión pública. La sección de comentarios fue, como era de esperar, mixta. La mitad de las respuestas eran de apoyo. La otra mitad cuestionaba si las mujeres debían ocupar puestos de liderazgo en combate. Cerré el navegador. Algunas batallas nunca terminan. Simplemente cambian de forma. Esa noche, conduje hasta Arlington. No había regresado desde el funeral, y no estaba seguro de por qué iba ahora. Tal vez porque la audiencia me había agotado. Tal vez porque ver mi nombre impreso junto a operaciones especiales y misiones clasificadas me hizo pensar en cuánto tiempo había tardado alguien en darse cuenta. Tal vez porque estaba cansado de cargar con el peso solo. El cementerio estaba casi vacío a esa hora. Encontré la tumba de mi padre fácilmente, sección 60, fila C, una sencilla lápida blanca con su nombre, rango y fechas de servicio. Alguien había dejado una pequeña bandera estadounidense en el suelo junto a ella. Probablemente una de sus viejos compañeros de la marina que aún hacían el viaje. Me quedé allí un buen rato, con las manos en los bolsillos del abrigo, viendo la puesta de sol sobre las filas de marcadores blancos. Testifiqué ante el Congreso hoy. Finalmente hablé sobre la reforma de las operaciones especiales. Me hicieron preguntas difíciles. Di respuestas aún más difíciles. Hice una pausa. ¿Habrías estado orgulloso o aterrorizado? Tal vez ambas cosas. El viento se levantó frío y cortante. Me ajusté el abrigo. Ahora llevo 3 estrellas. Me ascendieron el mes pasado. Vicealmirante, soy uno de la mujer más joven en ostentar ese rango. Miré la lápida. Pensé en llamarte. Entonces recordé que ya no estás ahí para contestar. Un jardinero pasó en un pequeño vehículo utilitario, asintió respetuosamente y siguió su camino. Esperé hasta que desapareció de mi vista. A veces todavía me enojo cuando pienso en todos esos años en que no me viste. Cuando recuerdo presentarme en eventos y que los hombres asumieran que era la esposa de alguien, no la comandante de alguien. Cuando pienso sobre lo mucho que tuve que esforzarme para que me tomaran la mitad de en serio que a mis compañeros varones. Me agaché, quité algunas hojas de la lápida. Pero también recuerdo el año pasado, cómo lo intentaste. No fue suficiente, pero fue algo. Me puse de pie. El comandante Rance me llamó la semana pasada. Se jubila, se muda a Colorado.
Me dijo que la barbacoa le cambió la vida. Le hizo ver a su propia hija de otra manera. Le hizo darse cuenta de que había estado cometiendo los mismos errores que tú. Me dio las gracias. Solté una risa corta y amarga. No sabía qué decir. Ese día no intentaba darle una lección a nadie. Solo intentaba sobrevivir a una cena familiar. Un avión pasó por encima, probablemente rumbo al Aeropuerto Nacional Reagan. Lo seguí con la mirada hasta que desapareció. Ahora mismo estoy asesorando a 6 oficiales jóvenes. Todas mujeres, todas brillantes, todas librando batallas que no deberían tener que librar. Intento facilitarles las cosas. Intento allanarles el camino para que no tengan que demostrar su valía como lo hice yo. Hice una pausa. Creo que eso es lo que intentabas decirme al final. Que el trabajo no son solo las misiones. Son las personas que vienen después. El sol casi se había puesto. El cementerio se sumergía en el crepúsculo. Necesitaba irme pronto. Necesitaba volver a mi apartamento y prepararme para las reuniones informativas de mañana. Pero me quedé un momento más. Te perdoné, dije en voz baja. No estoy seguro de cuándo sucedió exactamente. Tal vez fue cuando leí tu nota. Tal vez fue más tarde cuando me di cuenta de que llevaba tu anillo en la mano. Mi bolsillo como un talismán. Tal vez esté sucediendo ahora mismo, de pie aquí contándote sobre mi vida como si aún pudieras oírme. Respiré, hondo. Me lastimaste durante mucho tiempo, pero también me criaste para ser resiliente, para servir en silencio, para hacer el trabajo sin necesidad de aplausos. Sabiamente nunca te diste cuenta de que tomaría esas lecciones y construiría algo que no podías imaginar. Extendí la mano y toqué la piedra fría. Te extraño. No a la versión de ti que me rechazó. La versión del año pasado, la que finalmente me viste. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo con esa versión. Retiré la mano, pero no lo hicimos. Así que estoy tomando lo que me diste, lo bueno y lo malo, y lo estoy usando para construir algo mejor para las mujeres que vienen después de mí. Para las hijas que merecen padres que las vean desde el principio. Me arreglé el abrigo, enderecé los hombros. Tengo que irme. Mañana tengo una reunión de desayuno con el jefe de operaciones navales. Estamos discutiendo la próxima generación de estrategia de guerra de la información. Grande. Decisiones, vidas en juego, el tipo de trabajo que nunca pensaste que haría. Sonreí. Pero lo estoy haciendo y lo estoy haciendo bien. Empecé a alejarme, luego me detuve y miré hacia atrás. Me presentaste mal una vez, papá. Pero me presenté correctamente todos los días después, y eso marcó la diferencia. Saludé con firmeza y precisión. Luego me di la vuelta y caminé de regreso a mi auto, llevando su recuerdo y mi propia certeza de que me había ganado cada paso del camino. Las puertas del cementerio se estaban cerrando. Mientras conducía, en el espejo retrovisor pude ver las lápidas desapareciendo en la oscuridad, fila tras fila de militares que lo habían dado todo. Mi padre estaba entre ellos ahora, y algún día yo también lo estaría. Pero aún no. Todavía tenía trabajo que hacer. Así fue como su humilde oficinista se convirtió en el almirante que nunca imaginó. Si esto te llegó al corazón, dale a me gusta, suscríbete y compártelo con alguien que necesite recordarlo. Preguntas rápidas para ti, ¿alguna vez has tenido que